Esto es Infoxicación, episodio 1, Vínculos en tiempo de guiones. Nunca hubo tantos discursos sobre cómo vincularnos. Nunca tantos consejos, advertencias, diagnósticos, mapas emocionales. Y sin embargo nunca pareció tan difícil encontrarse. Tal vez el problema no sea que no sepamos amar. Tal vez el problema sea desde dónde lo estamos intentando. En este episodio no busco decir cómo hay que vincularse bien. Busco algo más incómodo. Mostrar qué nos pasa cuando intentamos vincularnos pensando rápido, deseando bajo presión y actuando desde guiones que no escribimos nosotros. Durante mucho tiempo los vínculos estuvieron sostenidos por acuerdos que casi no se discutían. Roles, expectativas, recorridos vitales. No porque fueran justos o felices, sino porque eran previsibles. Esto empieza a romperse en la segunda mitad del siglo XX. Entre los años 70 y 90 más o menos, cambian muchas cosas a la vez. El lugar de las mujeres en la sociedad, respecto al trabajo, respecto a la expresión de la sexualidad, a la familia, la autoridad. Los vínculos dejan de apoyarse en estructuras externas relativamente estables y pasan a depender cada vez más de decisiones individuales. Ese pasaje abre posibilidades, pero también introduce algo nuevo, que es la desorientación. Cuando lo que antes estaba dado deja de estarlo, aparece una necesidad urgente de explicación, de un marco de entendimiento, de un relato que justifique este cambio y que haga entender la nueva realidad. Ahí se instala una forma de leer el vínculo que todavía nos acompaña. Pensar el mismo como un campo de fuerzas. No necesariamente como una guerra abierta, sino como una tensión estructural. Alguien cede, alguien pierde, quién se protege, quién controla. La llamada guerra de los sexos en su momento no fue un eslogan mediático. Fue un lenguaje cultural, una manera de ordenar el malestar cuando el mapa anterior ya no servía en la nueva realidad. Ese lenguaje atraviesa hasta el día de hoy discursos políticos de toda índole, ideológicos, debates culturales, psicología popular. No pertenece a un solo bando. Se reutiliza porque funciona. Y funciona porque orienta cuando el vínculo deja de ser algo obvio o algo ya preestablecido. En este contexto aparecieron figuras que funcionaron como modelos condensados de estas ideologías. Margaret Thatcher, por ejemplo, encarnaba autoridad, dureza, lo cual era una excepcionalidad en la expresión femenina de la época. Por otra parte, otro ejemplo del mismo país, y también en el área política, Lady Diana de Spencer, encarnaba otras cosas, algo más sensibilidad, vulnerabilidad, cercanía emocional, cualidades usualmente, en esa época, asignadas a roles femeninos. Más tarde, durante los 90 sobre todo, la cultura popular fue instalando la imagen de la superwoman profesional, la cual se inserta en ámbitos que usualmente eran dominados por varones. También se inserta la idea de la pareja exitoso que todo lo logra, que todo le sale bien, un ideal de equilibrio entre trabajo, deseo, familia, vínculos. Acá la idea no es discutir personas, también discutimos estilos de vida. Cuando un estilo de vida parece coherente, fuerte o deseable, tendemos a atribuirle veracidad, verdad, certeza. Ahí ocurre algo clave. El vínculo empieza a pensarse menos como experiencia y más como una posición identitaria. Y ese marco no desaparece, con el tiempo se refina. Aparecen lenguajes psicológicos, comunicacionales, de crecimiento personal, que intentan mediar el conflicto, pero muchas veces lo hacen traduciéndolo a un método. Cómo comunicarte mejor, cómo elegir bien, cómo no repetir errores. Se instala una idea silenciosa. Si el vínculo falla, no es porque sea difícil, es porque no supimos hacerlo bien. Hoy, ese mismo marco circula en versión más acelerada, a través de las redes sociales, a través de reels, clips, hilos, shorts. No se presentan como preguntas, sino como indicaciones de uso. Por ejemplo, si hace esto, salí, si sentís aquello,
puede ser una red flag. Si no responde así, no es para vos. Es un entorno, o sea, en un entorno saturado de información, eso es atractivo, porque descansa la mente. Si miramos el contenido con más detenimiento, aparecen curiosidades. Es muy diverso o inclusive contradictorio, pero comparte una misma forma. Por ejemplo, hay discursos de las tradwives o esposas tradicionales que replican roles de género que ya quedaron en otra época, pero eso también promete orden y previsibilidad. El amor libre, normativizado, promete libertad sin fricción, con menos conflicto, con menos apego. El coaching vincular, que también de cierta manera ofrece técnica, capacidad de corrección y de comprensión. Son distintas propuestas, pero sostienen una misma estructura. Todas simplifican, todas prometen alivio, todas ofrecen seguridad, todas ofrecen una configuración emocional que no necesariamente es una seguridad emocional, sino una seguridad cognitiva, de estar seguro de lo que se está haciendo. Y cuando estamos tan saturados de información, la mente elige los atajos. Ahí el efecto halo, eso de atribuirle otras cualidades a una cosa o a una persona solo porque tiene otras, opera en las narrativas, en este tipo de narrativas. Porque si ese discurso suena firme, suena ordenado, y ese discurso protege, debe ser verdadero, debe ser sano, debe ser lo correcto, porque es lo que me genera también. El problema no es que estos discursos existan. El problema es qué producen cuando se consumen reiteradamente. No solo informan, forman sujetos. Personas que llegan al encuentro con un guión previo. Cómo hablar, cómo acercarse, cuándo retirarse, qué mostrar, qué ocultar. Guiones escritos por otros, por desconocidos, por contenido consumido a solas durante horas. Así aparecen lo que llamo los seres guionados. No improvisan desde la experiencia, ejecutan modelos que fueron aprendiendo y que fueron construyendo. No porque quieran engañar, sino porque creen que así se vincula bien. El guión pesa más que la autenticidad. No se responde desde lo que se siente, sino desde lo que se considera deseable. Incluso el cuerpo entra en el libreto. Mirada, posturas, microexpresiones. El encuentro deja de ser encuentro y se vuelve una performance. Y cuando la performance falla, porque usualmente es lo que pasa, no se cuestiona el guión, sino que se cuestiona el vínculo generado. Pero hay una pregunta más incómoda aún. ¿Qué pasa cuando el guión sí funciona? Cuando dos personas se encuentran y todo encaja. Las palabras correctas, los tiempos adecuados, las expectativas alineadas. Desde fuera es como una pareja modelo, porque cuando el guión funciona, se consolida y para sostenerlo, algo de cada persona tiene que ceder. A veces es ceder el conflicto, a veces la duda, a veces la incomodidad que no se dice para no romper la armonía, otras veces cede algo más profundo, un deseo que no encaja, una pregunta que queda en suspenso, una parte de sí que empieza a sentirse fuera de lugar. Pero como el guión funciona, todas estas tensiones se postergan. El vínculo se vuelve consciente, sano, bien trabajado. Cuestionarlo empieza a sentirse como un retroceso. Salir del guión no es solo perder una relación, es desarmar una identidad creada para esa relación. Aparece el miedo, no al otro, sino de perder lo construido. A empezar de nuevo, a admitir que quizás el guión no era tan sólido. Entonces aparece la tolerancia. No como un cuidado, sino como una adaptación silenciosa. Se tolera lo que incomoda, se minimiza lo que duele, se explica lo que lastima, no porque no se vea, sino porque verlo implicaría decidir. Así el guión que dio seguridad al inicio empieza a justificar la permanencia en relaciones que ya no están tan vivas. No todo lo que funciona es saludable por sí. No todo lo que dura está vivo. El guión puede sostener una relación mucho tiempo más del que la experiencia puede soportar. Los guiones no se repiten solo porque nos los imponen. Se repiten porque prometen seguridad. Frente a la incertidumbre del otro,
El guión ofrece un mapa, pero esa seguridad es una seguridad prestada. Cada vínculo nuevo es distinto. Tarde o temprano algo no va a encajar. El marco falla. Ese fallo no se vive como un límite del guión en sí, sino como una nueva frustración vincular. Otra vez no funcionó, las personas son así, los vínculos siempre terminan igual. Entonces buscamos otro guión. Uno más refinado, más adaptado, más avanzado. Pero el ciclo se repite. En cada vuelta algo se erosiona. La confianza en el otro, la confianza en el vínculo, la confianza en uno mismo. Los guiones no solo ordenan las conductas, sino que también moldean la emocionalidad. Aprendimos qué sentir, qué emoción es legítima, qué hay que corregir. La tristeza se vuelve apego mal gestionado. La duda como un signo de inmadurez. Se produce una doble disociación. Primero interna, el guión que uno se aprende versus la experiencia que uno tiene. Y otra disociación externa. La frustración de que las relaciones guionadas no funcionen y evitar el contacto. Seguimos deseando vínculos, pero nos acercamos cada vez menos entre nosotros. Y este resultado no es inocente. Un sistema funciona mejor con personas disociadas internamente y desconectadas externamente. Sujetos que gestionan emociones pero no las habitan. Personas que se vuelven previsibles. Personas que terminan aisladas. Quiero cerrar con una invitación. No a estar de acuerdo, no a cambiar de inmediato, solo a cuestionar los guiones que repetimos. La próxima vez que algo falle nos podemos preguntar, ¿falló el vínculo o falló el marco desde el cual intenté vivir este vínculo? ¿Qué parte de lo que siento es mía y qué parte pertenece a un ideal aprendido? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar otro manual me quedara un poco más en la incomodidad de no saber lo que me pasa? Vivimos en un mundo lleno de instrucciones, un mundo al que yo muchas veces digo que está asignado por la infoxicación, por el nombre de este espacio. Tal vez el gesto más cuidadoso en este entorno es animarse a vincularse sin garantías. No porque sea fácil, sino porque es lo único que todavía no puede ser completamente guionado. Si esto te incomodó, si esto te dejó pensando, resonó o te hizo ruido, tal vez no sea el problema. Tal vez justo ahí empieza otra forma de encontrarse.